Mi nuera me dio una bofetada en la cara y exigió las llaves de mi casa. Sí, oíste bien. Dentro de mi propia sala, aquella que vio a mi hijo dar sus primeros pasos, recibí una bofetada de la mujer que él decía amar. Gritó, furiosa, o me entregas las llaves, o llamo a la policía. Y en aquel momento, me di cuenta de que la chica dulce que un día llamé hija era, en realidad, una extraña. No, más que eso, era una enemiga. El amor de mi vida, mi único hijo, estaba siendo manipulado. Y lo que yo creía que era solo una pelea familiar, se transformó en un juego peligroso, lleno de mentiras, chantajes y secretos. Me quedé callada aquel día. No porque tuviera miedo, sino porque sentí algo más grande que la rabia. Sentí que aquella historia aún no había terminado. Y tenía razón. Días después, el destino se encargó de mostrar lo que ella escondía. Fingió ser mi hija. Fingió ser buena, inocente, amorosa. Pero todo era solo una máscara. Y lo que mi hijo descubrió en el cielo, durante un vuelo, cambió nuestras vidas para siempre. Necesitas ver hasta el final, porque la última revelación te dejará sin aliento. Y antes de continuar, ya te pido, suscríbete ahora al canal y deja tu me gusta. Esto es muy importante, porque YouTube entiende que te gustan las historias reales y emocionantes, y me ayuda a seguir contando verdades que mucha gente intenta esconder. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si la persona que acogiste como hija levantara la mano contra ti? Ella entró en mi vida con una sonrisa tan dulce que parecía imposible desconfiar. Tenía ese tipo de presencia que calmaba el ambiente, voz suave, gestos delicados, una mirada firme, pero llena de ternura. Cuando mi hijo me la presentó, recuerdo pensar, finalmente encontró a alguien que lo hace feliz. Y como madre, no existe alegría mayor que ver a tu propio hijo sonriendo. Ella era todo lo que una suegra podría pedir. Educada, gentil, atenta. Llegaba a casa siempre con un postre en las manos. Elogiaba mi sazón, decía que yo era la suegra que toda mujer querría tener. Yo le creía. ¿Y cómo le creía? Me llamaba mamita con tanto cariño que yo, viuda desde hacía años, sentía que Dios me estaba devolviendo una hija que nunca tuve. Me abrí a ella, abrí mi corazón y también mi casa. Confiaba en ella al punto de contarle cosas que nunca le conté a nadie. Ella me escuchaba con atención, fingía emocionarse, decía que me admiraba, que yo era fuerte. Y yo, tonta, creía que aquel afecto era genuino. Pero el tiempo, el tiempo tiene el don de quitar el maquillaje de las almas. Las pequeñas mentiras comenzaron discretas, casi imperceptibles. Un comentario equivocado aquí, una historia mal contada allá. Cosas tontas, que cualquier persona podría ignorar. Pero soy madre, y una madre siente cuando algo está fuera de lugar. Recuerdo la primera vez que algo me incomodó. Contó que había perdido a sus padres siendo joven, y yo, conmovida, la abracé con el corazón apretado. Pero días después, en una conversación distraída, mencionó a una madre viva, que vivía en otra ciudad. Me quedé confundida, pero no dije nada. Pensé que tal vez había entendido mal. Solo que no era un error, era un ensayo. Otro día, dijo que trabajaba en una oficina famosa, pero nunca vi una credencial, un uniforme, ni una llamada de trabajo. Cuando preguntaba más, cambiaba de tema con una habilidad impresionante, siempre desviando la conversación hacia algo que me dejaba emocionada. Mamita, quisiera tanto un día tener su fuerza, la forma en que cuida la casa, como crió a su hijo sola. Sabía exactamente qué decir para desarmarme. Y yo caía, todas las veces. Hacía parecer que yo era importante para ella, que mi presencia tenía valor. Yo, que pasé años sintiéndome sola, comencé a ver en ella una compañía. Compartíamos recetas, cafés y confidencias. Hasta que un día, mi hijo comentó algo que me hizo despertar. Mamá, vamos a cambiar el nombre de la cuenta del banco para que esté más organizado. Sonó extraño, pero no quise crear tensión. En el fondo, algo me decía que aquella organización era el inicio de algo mayor, y no necesariamente bueno. Sus visitas comenzaron a ser más controladas. Antes, venía siempre sonriente, ahora, solo aparecía cuando mi hijo estaba presente.
Y cuando él se ausentaba, los gestos de cariño desaparecían. El mamita se convirtió en señora. Las palabras dulces se volvieron respuestas frías. Noté el cambio, pero ella sabía disimular bien. Delante de él, era el retrato de la mujer ideal. Detrás, una extraña. Me preguntaba, ¿será que me estoy volviendo loca? ¿Serán celos? Pero pronto el instinto hablaba más alto, ese mismo instinto que ya me había salvado tantas veces. Y me decía, hay algo raro en ella. Un día, mientras me ayudaba a poner la mesa, vi que miraba demasiado el celular. Escondía la pantalla, reía sola, intercambiaba mensajes rápidos. Cuando mi hijo llegaba, borraba todo y fingía estar ocupada con cualquier cosa. No quise juzgar, pero lo anoté mentalmente. Era un patrón. Comencé a fijarme en todo, las excusas, las salidas repentinas, las miradas evasivas. Era como si viviera dos vidas, y yo solo conociera la versión que ella quería mostrar. Y aún así, insistía en creer en su bondad. Porque eso es lo que hacen las personas buenas. Creen. Solo que creer demasiado también es una trampa. Cierta tarde, llegó con un regalo para mí, un pañuelo hermoso, caro. Le agradecí, pero en el fondo me extrañó. Sabía que ella y mi hijo no tenían condiciones para gastar tanto. Ah, mamita, fue solo un detallito, dijo con aquella sonrisa ensayada. Aquella sonrisa, parecía la misma, pero ahora veía el vacío detrás de ella. Fue cuando comencé a notar cómo todo en ella era ensayado. Las palabras, los gestos, hasta la forma de tomar mi mano. Hacía todo con un propósito. Y cuanto más prestaba atención, más incomodidad sentía. La mentira ya no era discreta, estaba creciendo. Y con cada nueva mentira, algo dentro de mí moría un poco. No quería creer que mi hijo se hubiera involucrado con alguien así. Al fin y al cabo, él siempre fue bueno, ingenuo, de corazón puro. Pero ella sabía dónde estaba pisando. Y peor, sabía que yo comenzaba a sospechar. Un día, llegó con una propuesta extraña. Dijo que quería ayudarme a cuidar la casa, a modernizar las cuentas, los documentos, las cosas del banco. Hablaba con dulzura, pero los ojos delataban ansiedad. Me negué educadamente, y me di cuenta de que, en aquel instante, su sonrisa se deshizo. Fue como si, por primera vez, mostrara quién era realmente. Una mirada fría, distante, casi amenazadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A partir de ahí, la atmósfera de la casa cambió. Su presencia pesaba. Cada visita era tensa, como si un juego invisible se estuviera jugando. Intentaba mantener la calma, actuar con naturalidad, pero dentro de mí, algo gritaba, esta mujer está escondiendo algo grande. Y tenía razón. Lo que escondía era mucho más grande de lo que podría imaginar. Pero en aquellos días, todo lo que tenía eran pequeñas señales, pequeñas grietas en una máscara que, poco a poco, comenzaba a deshacerse. Aún no lo sabía, pero estaba conviviendo con una mentirosa profesional, alguien que sabía usar el amor como escudo, la amabilidad como disfraz y la inocencia como arma. Y lo más triste es que mi hijo le creía con los ojos cerrados. Veía cómo su brillo se apagaba, la confianza desaparecía y el amor se convertía en sumisión. Y eso me partía el corazón. Porque por más que intentara alertarlo, él no quería escuchar. Creía que yo estaba celosa, que no aceptaba a su esposa. Y ella, dándose cuenta de esto, usaba la situación a su favor. Volteaba todo en mi contra. Mamita, necesita confiar más en mí. Yo solo quiero el bien de ustedes. Palabras bonitas, pero huecas. Sonreía por fuera, pero por dentro me preparaba. Sabía que la verdad siempre encuentra una rendija para salir. Y cuando saliera, llegaría como una tormenta, llevándose todas las mentiras que esta mujer construyó con tanta calma y destrucción. Poco a poco, ella empezó a cambiar. Y lo peor es que la transformación fue tan sutil, tan bien calculada, que durante un tiempo creí que el problema era yo. Al principio, todavía mantenía el tono dulce, la sonrisa educada, el mamita forzado que sonaba como miel a los oídos de quien no prestara atención.
Pero las palabras empezaron a adquirir otro sabor. Las frases que antes eran elogios pasaron a venir con veneno escondido. Si yo hacía el almuerzo, ella soltaba aquel aire de superioridad. Ah, él ya no come eso, ahora está comiendo sano. Como si me hubiera equivocado por cocinar el plato favorito de mi hijo, aquel que preparé durante toda su infancia, aquel que pedía en los cumpleaños y en las noches frías. Yo sonreía, fingía que no me afectaba, pero cada una de esas frases me iba cortando por dentro, un pedacito cada vez. Después vinieron las críticas disfrazadas de consejo. Mamita, esta cortina ya está tan vieja, ¿no? Debería cambiarla por algo más moderno. Oh, vaya, esta casa es tan oscura, parece triste. Al principio, creía que era solo un gusto diferente, un intento de ayudar, pero el tiempo mostró que ella no quería mejorar nada, quería borrar todo lo que fuera mío. Cada detalle que me recordaba a mí le molestaba. El olor de mi perfume, las fotos antiguas en la pared, la forma en que llamaba a mi hijo mi niño. Era como si cada rastro de mi presencia fuera un obstáculo en el imperio que ella quería construir. Y lo peor es que lo hacía todo de forma tan sutil, que yo parecía la loca si me quejaba. Vaya, mamita, usted es tan sensible, yo solo quise ayudar. Así era como se libraba de cualquier culpa, dándole la vuelta al juego con una sonrisita. Y él, mi hijo, pobrecito, le creía. Empezó a repetir las frases de ella, como si fueran suyas. Mamá, no necesita preocuparse tanto, estamos bien, estamos intentando tener un estilo de vida diferente. Diferente, esa palabra me dolía, porque el diferente de él significaba distante. Y fue así como ella comenzó el alejamiento, primero, con pequeños cambios, después con grandes ausencias. Él comenzó a venir cada vez menos. Antes, pasaba los domingos aquí, almorzaba conmigo, se reía de mis historias. Ahora, inventaba excusas, el trabajo está pesado, estamos reformando el apartamento, ella no se siente bien. Y yo fingía creer, aun sabiendo que era mentira. La última vez que vino solo, parecía otro hombre. Tenso, con la mirada baja, nervioso. Se sentó en el sofá, moviendo las manos, y después de un largo silencio, soltó, «Mamá, necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró. Ella cree que a usted no le cae bien, dijo, sin mirarme. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo así, hijo mío? Siempre la traté bien. Él suspiró. Lo sé, mamá, pero a veces usted es dura, habla de una manera que hiere. Fue como recibir otra bofetada. Dura, fría, injusta. Estaba repitiendo las palabras de ella. Ella hablaba por él, y yo oía la voz de ella saliendo de la boca de mi propio hijo. Respiré hondo y respondí, mi amor, yo solo quiero tu bien. Pero él se levantó y dijo, ella también. Y se fue. Me quedé allí, parada, con el sonido de la puerta golpeando resonando en el alma. Fue ese día que me di cuenta de que el control de ella ya no era una sospecha, era un hecho. Ella lo estaba dominando. Y lo hacía con una maestría aterradora. Sabía cuándo ser dulce y cuándo ser fría. Sabía cuándo fingir fragilidad para despertar en él el instinto de protección. Comencé a observar. Y cuanto más observaba, más veía cuánto lo manipulaba sin que él se diera cuenta. Era como si hubiera estudiado cada debilidad suya, cada recuerdo, cada trauma. Si él decía que estaba cansado, ella lloraba. Si yo lo llamaba, ella fingía dolor de cabeza. Si él hablaba de visitarme, ella recordaba algún compromiso inventado. Poco a poco, ella lo aisló completamente. Él comenzó a creer que cuidarla era obligación, y que visitarme era una carga. Mi presencia, que antes era consuelo, se volvió molestia. Vi a mi hijo alejarse un poco más cada día, y nada de lo que yo hiciera cambiaba eso. Era como gritar bajo el agua, la voz no sale, el corazón se ahoga. Intentaba encontrar fisuras para llegar hasta él, mandaba mensajes cortos, simples. Te amo, hijo mío. Todo está bien por aquí. A veces respondía con un emoji. Otras, ni eso. Y cuando respondía, la frialdad del texto era como un puñetazo. Sabía que no era él.
Era ella. Porque un hijo no cambia de la noche a la mañana. Alguien le enseña a callar. Y ella le enseñó. Recuerdo una noche lluviosa, me senté sola en el porche y me quedé mirando el celular, esperando una llamada que no llegó. El ruido de la lluvia era el mismo que el de mi alma en aquel momento, incesante, triste, pesado. Tomé el rosario y comencé a rezar. Le pedí a Dios que lo protegiera, que lo hiciera ver, que me devolviera al hijo que ella se estaba llevando poco a poco. Porque no me lo quitó de una vez, fue arrancando pedazo por pedazo, primero el tiempo, después la voz, después el cariño. Hasta que un día, me di cuenta de que el hombre que volvía a casa de ella ya no era el niño que crié. Era un reflejo, un muñeco manipulado por amor ciego. Y lo peor de todo es que ella sabía que yo sabía. Y le gustaba. Le gustaba ver cuánto me hería sin necesidad de tocarme. Un día, me miró a los ojos y dijo con aquella sonrisa falsa: «Mamita, a veces es mejor dejar que los hijos vivan a su manera, ¿sabe? Usted ya tuvo su tiempo». Sonreí, pero dentro de mí, algo se rompió. Porque tenía razón en una cosa, mi tiempo de callar estaba terminando. Y cuando una madre siente que está a punto de perder a su hijo, no hay miedo que la detenga. Decidí esperar, observar, planear. Porque la misma calma que ella usaba para manipular, yo la usaría para resistir. Y mientras ella creía que tenía el control, mal sabía que era precisamente el silencio que guardaba lo que la desenmascararía. No sabía cuándo, ni cómo, pero sabía que la verdad siempre llega. Y cuando llegara, sería como una tormenta. Porque el control de ella podía estar disfrazado, pero mi fuerza, no. Solo estaba durmiendo. Y cuando despertara, nadie podría detenerla. Descubrí demasiado tarde que su amor era una actuación. Al principio, todo parecía tan genuino, tan sincero, que jamás imaginé que detrás de cada gesto de cariño, de cada palabra dulce, existía una intención sombría. Yo creía en todo, porque el amor ciega, y el suyo era un teatro tan bien ensayado que hasta el público más atento aplaudiría de pie. Todo lo que tenía, la casa, el coche, hasta la pensión, ella lo quería. Y lo más cruel es que no lo pidió de forma directa. No. Construyó una trama entera, llena de emociones, chantajes y sonrisas falsas, para hacer parecer que todo partía de mí, que era yo quien quería agradar, dividir, confiar. Mi hijo, pobrecito, le creía. Decía que ella solo quería asegurar el futuro de la familia. Que poner la casa a nombre de los dos era la forma correcta y justa de hacer las cosas. Y yo, que siempre fui de corazón blando, acepté, pensando que aquel gesto sería un símbolo de unión. Mal sabía que estaba firmando mi propia sentencia de humillación. Creía que era cuidado, pero era una trampa. Y qué trampa tan bien montada. Ella sabía que, por amor a mi hijo, yo no desconfiaría. Lo usaba a él como escudo, como puente, como excusa. Cada vez que yo cuestionaba algo, ella lloraba. Decía que yo no la aceptaba, que todavía quería a mi hijo solo para mí. Jugaba con la culpa, y yo caía todas las veces. Transformó mi hogar en un escenario y, dentro de él, me convertí en figurante de mi propia historia. Hasta que un día, el telón comenzó a rasgarse. Y fue el destino quien tiró del hilo. Era una tarde normal, y yo iba a buscar un vaso de agua a la cocina. Pasé por la sala y oí su voz, baja, pero firme, al teléfono. Parecía nerviosa, ansiosa. En cuanto ella firme, todo será nuestro. Esas palabras atravesaron el aire y me golpearon como una puñalada. Me detuve allí mismo, sin respirar. Mi sangre se heló. Todo será nuestro. ¿De quién estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Me apoyé en la pared, intentando no hacer ruido. El corazón latía tan fuerte que parecía que el suelo lo iría. Continuó. El viejo abogado dijo que es solo cuestión de tiempo. El documento ya está casi listo. Y entonces río. Una risa seca, fría, completamente diferente a la que usaba cerca de mí. Una risa que no tenía nada de amor, solo ambición. Volví al cuarto con las piernas temblando. Me senté en la cama y me quedé mirando a la nada, intentando entender cómo había sucedido aquello. Cómo yo,
una mujer experimentada, pude ser engañada de esa forma. Pasé la noche en vela, reviviendo cada detalle. Las conversaciones sobre organizar las finanzas, los papeles que ella decía ser burocracias bancarias, las visitas de un hombre de traje que creía ser amigo suyo, todo tenía sentido ahora. Me estaba acercando, paso a paso, y yo ni me daba cuenta. Y lo más triste es que no lo hacía por necesidad, sino por placer. Le gustaba engañar. Le gustaba el poder. Y yo, sin saberlo, estaba durmiendo al lado de una serpiente. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Quería observar, confirmar, antes de confrontar. Estuve atenta a cada palabra, cada gesto. Y cuanto más miraba, más veía lo falsa que era. Por la mañana, venía sonriente, mamita por aquí, mamita por allá. Por la tarde, cuando creía que yo no estaba escuchando, hablaba con su abogado sobre transferencias, sobre bienes a liquidar. Necesitaba estar segura antes de actuar, porque si le contaba a mi hijo sin pruebas, ella lo pondría en mi contra. Y lo sabía. Sabía que él le creería a ella. Y fue exactamente por eso que jugó con calma, sin prisa. Un veneno lento, pero certero. Los días siguientes fueron los peores. Fingía no saber nada, pero por dentro sentía un fuego ardiendo. Cada vez que sonreía, veía el rostro de una traidora. Y lo peor es que, incluso después de todo lo que oí, parte de mí todavía quería creer que había un error, que ella no sería capaz de hacer algo tan cruel. Pero el destino, una vez más, se encargó de quitarme las dudas. Cierta tarde, llegó con un sobre y dijo: «Mamita, necesitamos su firma en este documento. Es solo para facilitar unas cosas del banco». La miré, y mi corazón se disparó. Su sonrisa estaba más forzada que nunca, y los ojos, inquietos. Fingí estar distraída, le pedí que dejara el sobre conmigo, que firmaría después. Dudó, insistió, pero mantuve la calma. «Deja que lo vea con calma, querida. Ya sabes, la vista no es la misma». Disimuló, pero la incomodidad era evidente. Apenas salió por la puerta y abrí el sobre. Era un contrato de cesión de propiedad. Mi casa. Mi hogar. El techo que albergó la infancia de mi hijo, las noches en vela, las lágrimas, las oraciones. Todo. Ella lo quería todo. Me quedé mirando aquel papel como quien encara a un enemigo. Su firma ya estaba allí. Faltaba solo la mía. Fue en ese momento que el miedo se convirtió en rabia. Y la rabia se convirtió en fuerza. Cerré el sobre, respiré hondo y sonreí. Creía que estaba ganando, pero, en realidad, estaba cavando su propia caída. Al día siguiente, cuando mi hijo llegó, le conté parte de la verdad. Dije que había oído cosas extrañas, que ella parecía estar escondiendo algo. No quiso creer. La defendió con uñas y dientes. Dijo que ella solo quería ayudar, que yo estaba desconfiando demasiado. Aquello dolió, pero me tragué el orgullo. No valía la pena discutir, aún no era el momento. Necesitaba pruebas. Pasé las semanas siguientes en silencio, observando, registrando cada detalle. Fue ahí que descubrí que tenía otro celular, escondido. Y en aquel aparato, había mensajes con el tal abogado. Conversaciones frías, calculadoras, combinando cada paso para tomar todo lo que era mío. Cuando vi las palabras, ella no sospechará nada. Sentí la sangre hervir. Tomé fotos de todo. Guardé las pruebas como un tesoro. Ahora, solo era cuestión de esperar. Y esperé. Ella comenzó a impacientarse, quería mi firma cuanto antes. Me llamaba, mandaba mensajes, se hacía la preocupada. «Mamita, el banco necesita esto para regularizar los documentos». Respondía siempre lo mismo: «Calma, querida, todo a su tiempo». Sonreía por fuera, pero los ojos delataban el pavor. Sabía que algo se estaba saliendo de control. Y lo que no imaginaba es que, mientras pensaba que me estaba manipulando, era yo quien ya controlaba el tablero. El día en que su plan se derrumbó, el aire parecía diferente. Entró en mi casa apresurada, exigiendo que firmara de una vez. Dijo que necesitaba salir, que el banco estaba esperando.
Fue cuando puse el sobre la mesa y pregunté, ¿es este? Sonrió, aliviada. Eso mismo, mamita, el señor del banco incluso me llamó hoy temprano. La miré con calma y dije, qué curioso, porque yo llamé allí también. Su sonrisa se congeló. ¿Y sabes qué me dijeron? No respondió. Que este documento no es del banco. Es una transferencia de posesión. Una trampa. Se puso blanca. Intentó reír, disimular, pero la voz le falló. Debe ser un error. Continué. Error es el que cometí yo, querida. El de haber creído en ti. Su máscara cayó allí, frente a mí. Los ojos perdieron el brillo, la voz desapareció. Se quedó en silencio por unos segundos, y antes de salir, aún tuvo el valor de decir, «Te vas a arrepentir». Y yo respondí, «Ya me arrepentí». De haberle abierto la puerta a una serpiente. Fue ese día que entendí de una vez. Su amor nunca existió. Era solo un plan, frío, premeditado y cruel. Y, sin saberlo, había escapado por poco. A partir de allí, supe que el juego no había terminado. Volvería, y volvería con más fuerza. Pero yo ya no era la misma. Ahora, quien estaba despierta era yo. Y quien iba a caer en la trampa sería ella. Mi hijo es piloto. Y fue en un día común, de esos que comienzan con el olor a café fresco y el sonido de los pajaritos, que todo cambió. Me llamó temprano, antes de despegar. Su voz era diferente, más ligera, más humana, como si algo dentro de él finalmente hubiera despertado. Mamá, perdóname si te hice daño. Por un momento, creí haber escuchado mal. El silencio al otro lado de la línea estaba lleno de emoción, y las palabras salieron de él como si hubieran estado atrapadas durante mucho tiempo. Sentí que el nudo en la garganta se apretaba, y las lágrimas vinieron antes incluso de que pudiera responder. No hay nada que perdonar, hijo mío. Lo que pasó, pasó. Solo quiero verte feliz. Respiró hondo, y oí aquel suspiro que solo quien carga culpa entiende. Te amo, mamá. Fueron las palabras más simples, pero más poderosas que podría decir. Me quedé parada, con el teléfono en la mano, llorando en silencio, sintiendo el peso de meses deshaciéndose como niebla. Era la primera vez, en mucho tiempo, que sentía esperanza. El amor de madre es así. Basta una frase, una llamada, para reavivar todo lo que el tiempo intentó apagar. Después de aquella conversación, pasé el día sonriendo sin motivo. Hice su almuerzo preferido, aun sabiendo que no vendría. Puse flores en la mesa, encendí una vela, agradecí a Dios. Era como si algo dentro de mí dijera que una nueva fase estaba comenzando. Pero el destino, ese viejo bromista, tenía otros planes. A media tarde, el grupo de la familia en el celular sonó. Era un audio de él. Corto. Confuso. Imposible. Ella está en mi vuelo, no en casa. La frase llegó como un puñetazo. Reproduje el audio varias veces, intentando entender. Su voz estaba temblorosa, sorprendida, asustada. Mi corazón se heló. ¿Qué quería decir con eso? ¿Ella quién? ¿Mi nuera? Aquella misma mujer que, esa mañana, había pasado por mi casa diciendo que iba a descansar. La mujer que juraba estar en casa, con dolores de cabeza y medicinas en la mesa. Yo la vi salir, la vi con mis propios ojos. ¿Cómo entonces podía estar en el avión de él? El grupo de la familia explotó de mensajes. Mi hija preguntó, «Mamá, ¿qué pasó?» Una prima respondió con un emoji de susto. Nadie entendía nada. Pero yo entendí. Sentí el instinto materno gritar dentro de mí. Había algo mal. Muy mal. Tomé el teléfono e intenté llamarlo, pero no entraba. Claro, estaba en el aire. Cada segundo parecía una eternidad. Caminaba de un lado a otro por la casa, con el corazón disparado, los pensamientos a mil. ¿Y si fuera un malentendido? ¿Y si fuera alguien parecida a ella? Pero ¿cómo explicar aquella frase, «Ella está en mi vuelo»? Mi hijo no era hombre de confundir rostros,
y mucho menos el rostro de la mujer con la que dormía todas las noches. Pasé la tarde rezando. Recé todas las oraciones que sabía, le pedí a Dios que protegiera a mi niño, que no dejara que sucediera lo peor. El celular quedó encima de la mesa, y cada vibración hacía que todo mi cuerpo se estremeciera. Hasta que el vuelo aterrizó. Las noticias comenzaron a circular. Avión realiza aterrizaje inesperado por sospecha de pasajera con documentos falsos. Leí y me helé. Lo sabía. Lo sabía antes incluso de que lo confirmaran. Era ella. Mi hijo me llamó horas después. Su voz estaba entrecortada, casi irreconocible. Mamá, es verdad. Era ella. Hizo una pausa larga, y podía oír el ruido del viento, el llanto contenido. Estaba en mi vuelo, mamá. Disfrazada. Usando otro nombre. Me quedé muda. La miré, y fingió que no me conocía. Intentó desviar la cara, pero yo sabía. Sabía que era ella. Mi corazón se disparó. ¿Pero qué estaba haciendo allí, hijo mío? Respiró hondo, y la respuesta vino con el dolor de quien finalmente entiende todo lo que no quería ver. Huyendo, mamá. Huyendo de todo. Su voz se quebró. Me engañó, te engañó, engañó a todo el mundo. Ya no conozco a la mujer que estaba a mi lado. Me quedé en silencio. Y en aquel silencio, el mundo entero pareció detenerse. Todo lo que sentía era una mezcla de rabia, tristeza y alivio. Rabia por todo lo que ella hizo. Tristeza por mi hijo. Y alivio, porque, por fin, la verdad se estaba mostrando. Recordé la mañana de aquel mismo día, cuando apareció aquí en casa. La forma apresurada, la mirada inquieta, la sonrisa forzada. Dijo que solo quería verme, que estaba preocupada, que las cosas estaban mejorando entre ellos. Ahora todo tenía sentido. Aquella visita no era sobre cariño, era sobre despiste. Necesitaba que yo creyera que estaba en casa, para tener tiempo de huir. Y lo más irónico es que el destino la colocó justamente en el avión del hombre al que engañó. Como si Dios hubiera dicho, aquí, vas a enfrentar lo que hiciste. Y lo enfrentó. Mi hijo me contó que, cuando la tripulación descubrió las irregularidades en los documentos, ella intentó salir corriendo. Una desesperación. Pero no había a dónde ir. En lo alto del cielo, la verdad no tiene dónde esconderse. Dijo que, cuando los guardias de seguridad la detuvieron, ella lo miró y murmuró, hice esto por nosotros. Esas palabras le dolieron más que cualquier prisión. Porque hasta el final, ella todavía usaba el amor como excusa. Escuché el relato en silencio, intentando imaginar el dolor en el corazón de mi hijo. Un hombre que creyó en el amor, que defendió una mentira, ahora veía todo derrumbarse ante sus propios ojos, y los de los pasajeros. Cuando colgué, me senté en el sofá y dejé caer las lágrimas. Pero no eran solo de dolor. Era también una sensación de justicia divina. Aquella mujer que me humilló, que me hizo dudar de mi propia cordura, estaba siendo desenmascarada. Y no por mí, no por venganza, sino por el propio destino. En los días siguientes, la historia acaparó los titulares. Mujeres detenida durante vuelo tras intento de fuga con documentos falsos. La ciudad comentaba, los vecinos susurraban. Pero no me importaban las lenguas. Solo pensaba en mi hijo. Estaba destrozado, sí, pero también libre. Libre del engaño, libre de la manipulación, libre de la prisión invisible que ella creó a su alrededor. Cuando vino a visitarme días después, el abrazo fue largo, apretado, silencioso. Lloramos los dos, pero fue un llanto de curación. Mamá, todo lo que decías era verdad, confesó. Pero no podía verlo. Le acaricié el pelo y respondí, no te culpes. Quien ama de verdad no desconfía. Pero el amor sin verdad se convierte en trampa. Nos quedamos allí, abrazados, mientras el sol entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. Y pensé, la vida tiene una forma curiosa de revelar la verdad. A veces, espera el momento exacto, el escenario perfecto, para dar el golpe final. Y fue en el cielo, en las alturas, que su máscara cayó.
El giro inesperado que tanto esperé no vino con gritos, ni con venganza. Vino con el silencio de un audio corto y la fuerza de la justicia divina. Y aquel día, mirando a mi hijo, entendí, la verdad, cuando llega, no necesita prisa. Solo necesita coraje para ser dicha. Y cuando se revela, lo cambia todo, y libera a quien estaba atrapado en las mentiras. Todos pensaron que era una broma. Cuando el audio llegó al grupo de la familia, nadie lo tomó en serio. Imposible, ella está en mi vuelo, no en casa, decía la voz temblorosa de mi hijo. Algunos rieron, otros respondieron con emojis, pensando que era solo otra broma de piloto cansado. Pero yo no reí. Conozco el tono de voz de mi hijo. Y aquel no era el sonido de quien hace una broma. Era el sonido de quien está asustado. De quien acaba de ver algo que no puede explicar. Recuerdo perfectamente la mañana de aquel día. Ella apareció aquí en casa, con aquella sonrisa ensayada y la misma mirada inquieta de siempre. Dijo que había venido solo para dejarme unos documentos, que necesitaba resolver unos pendientes. Estaba apresurada, pero fingía calma. El cabello recogido, el perfume demasiado fuerte, la mano temblando cuando tomó el café que le ofrecí. Voy a descansar un poco después, dormí mal, comentó, evitando mi mirada. Me quedé observando. Había algo extraño. Aquella prisa que intentaba disimular, aquella forma de hablar atropellada, aquella mirada perdida. Salió diciendo que me llamaría más tarde, pero yo sabía que no lo haría. Cerró la puerta y, por un instante, sentí un escalofrío. Algo dentro de mí decía, esa mujer va a hacer algo. Intenté ignorarlo, pero el corazón de madre siente. Siente incluso sin pruebas. Cuando mi hijo mandó el audio horas después, diciendo que ella estaba en su avión, perdí el suelo. Reproduje aquel sonido decenas de veces, buscando un error, intentando convencerme a mí misma de que era coincidencia, pero no lo era. Ella está en mi vuelo, no en casa. Esa frase resonaba dentro de mi cabeza. Él estaba impactado, confuso, y yo sabía que lo que venía a continuación no sería bueno. Empecé a temblar. Intenté llamarlo, pero, claro, el celular estaba apagado por el vuelo. El tiempo se arrastraba. El sonido del reloj parecía burlarse de mi angustia. Caminaba de un lado a otro por la sala, mirando el sofá donde ella se había sentado horas antes. La taza todavía estaba allí, con el resto del café frío. Era la prueba viva de la mentira. ¿Cómo podía alguien estar en dos lugares al mismo tiempo? Me había mirado a los ojos y mentido sin pestañear. Voy a descansar. Mientras tanto, se preparaba para huir. El plan de ella era escapar, desaparecer del mapa, y probablemente nunca más mirar atrás. Solo que el destino, de alguna forma misteriosa, la colocó en el mismo avión del hombre al que engañó. El hombre que usó como escudo. Y fue allí, en el cielo, a miles de metros de altura, que su castillo de mentiras comenzó a derrumbarse. Las horas parecían días. Esperaba cualquier noticia. El celular vibraba y el corazón saltaba. Finalmente, cuando el avión aterrizó, llegaron los mensajes, los rumores. Pasajera detenida con documentos falsos. Vuelo retrasado por sospecha de fraude. Mi pecho se heló. Lo sabía. Era ella. La mujer que fingió ser mi hija, que manipuló a mi hijo, que casi destruyó a nuestra familia. Ahora estaba siendo desenmascarada. Mi hijo me llamó poco después. Su voz temblaba. Mamá, era ella. Me quedé muda. Respiraba rápido, todavía en shock. Estaba disfrazada, mamá. Cambió el pelo, usaba gafas de sol, otro nombre, pero yo sabía. La miré y ella intentó fingir que no me conocía. Fingió, mamá. Miró al suelo como si yo fuera un extraño. Aquello me atravesó. Mi niño, aquel hombre que siempre creyó en el amor, ahora veía a la mujer que amaba fingir no saber quién era él. ¿Qué estaba haciendo en el vuelo, hijo mío? Pregunté con la voz entrecortada. Respondió con un suspiro pesado, el tipo de suspiro que carga un mundo de dolor. Huyendo, mamá. Intentando escapar.
Usaba documentos falsos. Fue atrapada antes del desembarque. Cuando los guardias se la llevaron, todavía intentó convencerme de que era por nosotros, que estaba haciendo todo por amor. Aquellas palabras le dolieron más que todo. Porque, hasta el final, intentó usar el amor como excusa. Me quedé imaginando la escena. El avión aterrizando, la gente bajando, la confusión, las voces susurrando. Ella, con la cabeza baja, intentando esconder el rostro, y él, allí, observando en silencio el fin de una farsa. Debió ser como ver un sueño morir ante sus propios ojos. Mintió sobre todo, mamá, dijo, con la voz quebrada. El nombre, la familia, el trabajo. Todo. Ella es otra persona. Y entendí, allí, lo que él sentía. Porque yo también ya había visto caer su máscara, pero nunca así, tan alto, tan expuesta, tan innegable. Hijo mío, respondí, intentando controlar el llanto, a veces Dios deja que la mentira suba alto solo para mostrar que, cuando cae, no hay cómo esconderla. Él se quedó en silencio. Y en aquel silencio, supe que la herida era más profunda de lo que cualquier palabra podría curar. Ella no solo lo engañó. Lo hizo dudar de sí mismo, de su propia intuición, de su propia bondad. Cuando colgamos, me quedé sentada mirando al vacío. La casa estaba quieta, pero dentro de mí había un torbellino. Mezcla de rabia, alivio y tristeza. Rabia, por todo lo que ella hizo. Alivio, porque la verdad finalmente apareció. Y tristeza, porque sabía que, incluso libre de ella, mi hijo cargaría cicatrices. Al día siguiente, los titulares comenzaron a salir. Mujeres arrestada durante vuelo al intentar huir con documentos falsos. Su foto aparecía en las pantallas. El mismo rostro que un día sonrió en mi mesa, que me llamó mamita, ahora aparecía entre noticias de crímenes, fraudes y falsedades. El mundo entero veía lo que yo tardé en ver. Y, por primera vez, no sentí culpa por haber desconfiado. Sentí gratitud. Gratitud por haber escuchado mi instinto, incluso cuando todos me llamaban exagerada. Cuando mi hijo vino a verme días después, parecía otro. Su mirada había perdido el brillo, pero también el peso. Era la mirada de quien, aunque herido, estaba libre. Nos abrazamos largamente. Lloró en mi hombro como cuando era niño. Mamá, ella acabó con todo lo que yo creía. Y yo respondí, acariciando su cabello. No, hijo mío. Ella solo te mostró que el amor de verdad no necesita ser perfecto, solo necesita ser honesto. Nos quedamos en silencio. Y en aquel silencio, sentí el mundo volviendo a su lugar. Poco a poco, comenzó a recomponerse. Volvió a trabajar, volvió a reír, volvió a mirar hacia adelante. Pero todavía había un vacío. Un tipo de tristeza mansa que solo quien ha sido traicionado entiende. Sabía que el tiempo curaría, pero ninguna madre disfruta viendo a su hijo aprender así, con dolor, con engaño, con lágrimas. Aún así, agradecí. Porque peor que el dolor de la verdad, es la prisión de la mentira. Ella intentó huir, pero la vida encontró la manera de hacer justicia. Y una vez más, la verdad venció. Ahora, siempre que oigo un avión pasando en el cielo, cierro los ojos y pienso en aquel día. Pienso en el audio, en aquella voz sorprendida, en la frase que lo cambió todo. Ella está en mi vuelo, no en casa. Y me doy cuenta de que fue allí, en aquel exacto momento, que todo comenzó a resolverse. Porque a veces, es en lo alto, en las nubes, entre el cielo y la tierra, que la vida decide revelar lo que nos negamos a ver aquí abajo. Y aunque haya dolido, fue allí, en el aire, que el destino sopló el mensaje más liberador que una madre podría recibir. La verdad puede tardar, pero siempre, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Días después, todo salió a la luz. Y por más que hubiera imaginado muchas posibilidades, jamás habría podido prever el tamaño de la farsa en la que vivimos. Aquello que parecía solo una historia de amor mal resuelta, un matrimonio conflictivo, en realidad escondía una red de crímenes tan bien tejida que hasta hoy me da escalofríos solo de recordarlo. Ella formaba parte de un grupo de fraude y lavado de dinero, y cada matrimonio que vivió no era más que una fachada. Era así como se escondía de las autoridades, cambiando de ciudad,
de apellido e incluso de rostro, siempre detrás de un nuevo marido, un nuevo cómplice sin saberlo. Nuestro hogar, mi casa, mi hijo, todo era parte de su plan. Todavía recuerdo la sensación de incredulidad cuando los policías llegaron. 2 hombres y una mujer, serios, discretos, preguntando por ella. «Señora, ¿es usted la madre de Luis?» «Sí, soy yo», respondí, con la voz temblorosa. «Necesitamos hablar con su hijo». Cuando lo vi entrar en la sala, pálido, exhausto, me di cuenta de que él ya sabía. Su mirada ya no tenía brillo, solo vergüenza. «Mamá», empezó, pero la voz le falló. Se sentó, se pasó las manos por la cara y rompió a llorar. Me acerqué, le toqué el hombro, y en aquel instante, entendí todo. Su amor había sido usado como escudo, como disfraz, como herramienta. La mujer que juraba conocer, que dormía a su lado todas las noches, era una criminal profesional. La bofetada, las mentiras, el control, las discusiones, la insistencia en firmar papeles, el miedo de que yo descubriera algo, todo tenía sentido ahora. Los agentes explicaron que ya la estaban investigando desde hacía meses. Que venía cambiando de identidad desde hacía años, siempre casándose con hombres buenos, trabajadores, para usar sus nombres limpios en esquemas fraudulentos. Dijeron que ya se había casado otras veces en diferentes ciudades y que, en todas, desaparecía del mapa después de vaciar las cuentas y dejar rastros de destrucción. Escuché cada palabra con el corazón encogido. Y cuanto más hablaban, más desaparecía el suelo bajo mis pies. Era como si todos los recuerdos felices que tenía se transformaran en fragmentos de un gran engaño. La mujer que acogí, que llamé hija, que senté a mi mesa, era una criminal. Y peor, mi hijo, que solo quería amar, fue usado como escudo humano, como fachada para esconder una historia de fugas y mentiras. «Ella es peligrosa, doña Elena», dijo uno de los agentes. «Inteligente, manipuladora y sin remordimientos». Sentí que se me revolvía el estómago. Todo lo que hizo, el cariño falso, las sonrisas calculadas, la mirada mansa, era parte de un juego. Y yo, sin darme cuenta, fui una pieza más en aquel tablero. El recuerdo del día en que me dio la bofetada volvió a mi mente. Recuerdo su mirada, de odio y desesperación, pidiendo las llaves de la casa. En aquel momento, pensé que era solo arrogancia. Hoy sé que era desesperación. Sabía que el cerco se estaba cerrando y necesitaba algo para vender, para escapar. No quería solo la casa. Quería tiempo. Quería desaparecer. Pero mamá, ¿cómo no lo vi?, repetía él, llorando, con las manos temblando. Me acerqué y le sostuve el rostro. Porque quien ama, hijo mío, no desconfía. Y por eso te eligió. Porque eres bueno. Porque tu corazón es limpio. Sollozaba como un niño. Y yo, con el corazón despedazado, lo abracé. Su dolor era insoportable. No por la pérdida de una mujer, sino por la pérdida de la propia confianza. Me miró y dijo: «Mamá, me siento un tonto». Y yo respondí con calma: «No, mi amor. El tonto es quien cree que puede engañar para siempre. Porque la verdad puede tardar, pero siempre llega». Apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó en silencio. Y en aquel abrazo sentí el peso de todo lo que vivimos, los meses de manipulación, las mentiras disfrazadas de amor, la distancia que ella creó entre nosotros, las noches que él pasó creyendo estar al lado de alguien que lo amaba, cuando en realidad estaba siendo usado como escudo para un crimen. Los días siguientes fueron de caos. Noticias, llamadas, vecinos curiosos. ¿Viste lo que salió en el periódico? Aquella mujer fue arrestada. Dicen que tenía otra identidad. Escuchaba todo callada. Porque cada frase de esas era un recuerdo vivo del dolor que dejó. La casa quedó en silencio. Hasta el viento parecía más pesado. Las fotos que antes decoraban la estantería ahora parecían burlarse de mí. Miraba aquellas imágenes y veía no a una pareja enamorada, sino una mentira bien montada. Y aún así, parte de mí sentía lástima por ella. Sí, lástima. Porque detrás de toda aquella frialdad, de aquella crueldad, debía haber un alma perdida, una persona que eligió el camino equivocado para sobrevivir.
Pero lástima no es perdón. Y sabía que perdonar tan pronto sería traicionarme a mí misma. Cierta tarde, sonó el teléfono. Era el detective responsable del caso. Doña Elena, solo para confirmar, ¿usted sabía que ella tenía 2 pasaportes? ¿2? Pregunté, sorprendida. Sí. Uno brasileño y uno extranjero. Ambos falsos. Fue allí donde me di cuenta de cuán preparada estaba. Aquello no era obra del azar, era un plan. Un plan que comenzó mucho antes de cruzarse en el camino de mi hijo. No lo eligió por amor, lo eligió por conveniencia. Un hombre sin antecedentes penales, con buena reputación, un empleo estable, una madre con casa a su nombre. Era el disfraz perfecto. Y por un tiempo, funcionó. Recuerdo que aquella noche, sola en el porche, pensé en todo. El cielo estaba oscuro, el aire quieto. Miré al horizonte y pensé en cuántas personas viven al lado de alguien y no tienen idea de quién es realmente. Creemos conocer a las personas porque compartimos el mismo techo, pero el corazón humano puede ser el mayor disfraz del mundo. Días después, cuando fui al tribunal a acompañarlo, vi a mi hijo con la cabeza baja, caminando despacio, con el peso del mundo sobre los hombros. El juez le preguntó si quería hablar, y él, con voz temblorosa, dijo, «Solo quiero entender por qué». Y ella, fría, respondió, «Porque era fácil». Esas 3 palabras fueron como puñales. Porque en ellas no había arrepentimiento, ni emoción. Solo cálculo. Solo desprecio. Fue allí donde me di cuenta de que nunca sintió nada. Ni por él, ni por nadie. Amaba el poder, el control, el juego. Y lo más perverso de todo es que jugó con la cosa más sagrada que existe, el amor. El amor de un hijo por su esposa. El amor de una madre por su hogar. Se metió con todo eso y lo destruyó sin pestañear. Pero el destino es justo. Y cuando su máscara cayó, el mundo entero lo vio. Vi a mi hijo levantar la mirada, secarse las lágrimas, y por primera vez en meses, respirar hondo. Se acabó, mamá. Asentí con la cabeza y sonreí, aunque con el corazón en pedazos. Se acabó, hijo mío. Ahora es un nuevo comienzo. En aquel momento, me di cuenta de que el fin de una mentira puede doler tanto como la pérdida de alguien querido, pero también puede ser liberador. Porque no existe herida que dure para siempre cuando la verdad finalmente aparece. Y lo más irónico de todo es que ella, que pasó la vida huyendo, fue atrapada justamente intentando volar. El cielo, que un día parecía cómplice de su fuga, se convirtió en el escenario de su caída. Y tal vez, solo tal vez, esa haya sido la manera que el destino encontró para mostrar que, por más alto que alguien suba, la mentira siempre tiene un límite, y el límite es la verdad. Después de todo, miré a mi hijo y le dije, «Tú no perdiste, mi amor. Ella fue quien perdió. Porque quien vive de mentira, nunca tiene a dónde volver». Y él sonrió. Una sonrisa cansada, pero verdadera. Por primera vez en mucho tiempo, mi niño estaba libre. Fui llamada a declarar. Solo quien ha vivido algo así sabe lo que es tener el corazón latiendo tan fuerte que parece querer salirse del pecho. Sabía que aquel día sería el fin de un ciclo, el día en que finalmente miraría a los ojos a la mujer que destruyó mi paz, mi hogar y la inocencia de mi hijo. Pasé la noche anterior sin dormir. Los recuerdos venían como una película, la bofetada, el grito, el miedo, las mentiras, las noches llorando sola, las veces que dudé de mí misma. Pero junto a ellos venía también la certeza de que, esta vez, no me quedaría en silencio. Ya no sería la madre acorralada, ni la mujer engañada. Sería la voz de la verdad. Cuando llegué al tribunal, el aire parecía más denso. El sonido de los pasos resonaba en el suelo de mármol, y cada eco parecía decirme, «Es ahora». Entré en la sala y la vi. Sentada, impecable, las manos cruzadas, el rostro frío como si nada hubiera pasado. Todavía tenía aquella mirada calculadora, la misma mirada que usaba cuando quería voltear el juego a su favor. Al lado, mi hijo, pálido, con los ojos rojos de quien pasó noches intentando entender lo imposible. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él bajó la cabeza, quizás por vergüenza, quizás por dolor. Quise abrazarlo allí mismo,
pero no podía. Tenía algo más importante que hacer, encarar la verdad. El juez llamó mi nombre, y me levanté. Las piernas me temblaban, pero la voz dentro de mí era firme, es ahora o nunca. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, ella se levantó, miró al juez y comenzó a hablar. La voz era dulce, pero cada palabra venía cargada de veneno. Señoría, todo lo que pasó fue un malentendido. La madre de mi marido siempre me odió. Me provocaba, me humillaba, me amenazaba. Yo solo quería paz. Por un segundo, sentí ganas de reír. Aquella mujer no tenía límites. Era impresionante la capacidad que tenía de invertirlo todo, de transformar víctimas en culpables. Pero, esta vez, no lo iba a conseguir. El juez me miró y me pidió que hablara. Respiré hondo, la miré y dije, con la voz firme y el corazón en llamas, lo que destruye a una familia no es el odio, es el silencio. La sala quedó muda. Continué, y durante mucho tiempo, callé. Creí que estaba protegiendo a mi hijo. Tragué humillaciones, lloré sola y dejé que ella me hiciera creer que yo era el problema. Pero hoy entiendo que el verdadero error fue no haber hablado antes. Conté todo. De principio a fin. Desde el primer día en que entró en mi casa, con aquella sonrisa falsa y la voz mansa, hasta el momento en que intentó quitarme lo que era mío. Conté sobre el control, las mentiras, los planes, los documentos falsos, la manipulación. Hablé de cómo aisló a mi hijo, de cómo usó el amor de él para esconderse, de cómo intentó destruir lo que teníamos de más puro, la confianza. Mientras hablaba, ella me miraba fijamente, con la misma mirada fría, como si estuviera intentando intimidarme. Pero esta vez, no funcionó. Ya no era la misma. Con cada palabra, sentía la fuerza crecer dentro de mí. Y cuando mencioné el día en que me dio la bofetada, la sala entera pareció contener el aire. Me golpeó, dije, y aquel día, más que el dolor físico, lo que dolió fue darme cuenta de que mi hijo le creía a ella. Que el amor de él por mí estaba siendo usado como arma. Lo miré, y vi las lágrimas correr. Lloraba bajito, como quien finalmente ve lo que antes estaba ciego. Fue allí donde entendí que él me veía, no ya como una mujer frágil, sino como la madre que luchó sola para salvar lo que quedaba de nuestra dignidad. Su abogado intentó interrumpir, diciendo que yo estaba siendo demasiado emocional. Pero el juez levantó la mano y dijo, déjela terminar. Y terminé. Dije todo lo que necesitaba. Que el amor verdadero no necesita engañar, que quien planea en las sombras nunca vence al final. Y cuando dejé de hablar, el silencio se apoderó de la sala. Era un silencio pesado, lleno de verdad. La miré y vi, por primera vez, un pequeño temblor en su mirada. Un titubeo. La máscara estaba comenzando a resquebrajarse. El juez pidió las pruebas, y el fiscal presentó los documentos falsos, los mensajes, los audios, los registros bancarios. Cada evidencia era un cuchillo cortando su teatro. Intentó defenderse, pero las palabras ya no tenían fuerza. La mentira, cuando pierde al público, muere. Y allí, delante de todos, ella comenzó a desmoronarse. El juez se retiró por unos minutos para deliberar. Me quedé sentada, respirando hondo, intentando calmar el corazón. Mi hijo me sujetaba las manos, temblando. Mamá, no sé qué decir. Apreté sus manos y respondí, no necesitas decir nada, mi amor. Solo mírame. Estás aquí, y eso basta. Cuando el juez volvió, todos se levantaron. Abrió el expediente, la miró y dijo las palabras que tanto esperé oír, culpable. Fue como si el aire volviera a mis pulmones. El peso de años se quitó de mis espaldas. Las lágrimas vinieron, pero esta vez eran de alivio. La miré, esposada, siendo llevada por los guardias, y no sentí rabia. Sentí paz. Giró el rostro hacia mí, y por un instante, su mirada cambió. Ya no era de arrogancia, ni de superioridad. Era vacía. Y entendí allí que finalmente había perdido el control. El control que usó para destruirnos, para manipular, para fingir amor. Ahora era solo una mujer derrotada, intentando esconder el miedo detrás de un silencio que ya no salvaba a nadie.
Salí del tribunal con la cabeza erguida. El sol pegaba fuerte afuera, y el viento traía una sensación de nuevo comienzo. Mi hijo caminaba a mi lado, todavía aturdido, pero con un semblante más ligero. «Mamá», dijo, «estuviste increíble». Sonreí. «No, hijo mío. Solo fui madre». Y una madre, cuando necesita proteger, se convierte en una fuerza que el mundo entero no puede derribar. Me abrazó, y aquel abrazo fue diferente a todos los demás. Fue el abrazo del perdón, del reencuentro, de la liberación. En el coche, mientras volvíamos a casa, miraba por la ventana en silencio. Después, murmuró, ella destruyó tantas cosas, pero creo que todavía podemos reconstruir. Miré al frente y respondí, podemos, sí. Porque el amor verdadero no se acaba, solo se hiere. Y ahora es hora de curar. Cuando llegué a casa, me senté en el porche y miré el cielo. El mismo cielo que un día fue testigo de mis lágrimas, ahora parecía sonreír para mí. Respiré hondo y sentí el aire ligero, limpio, como si cada soplo dijera, venciste. No por venganza, sino por justicia. Porque cuando la verdad llega, no necesita gritar, se impone. Y yo, por fin, pude respirar. Hoy, mi hijo intenta reconstruir su vida. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que vivo en paz. Una paz simple, serena, que ya no depende de nadie más que de mí. La casa sigue conmigo, pero ahora es diferente, no por lo que cambió en las paredes, sino por lo que cambió dentro de ellas. Antes, este lugar estaba lleno de tensión, de miedo, de palabras tragadas y lágrimas silenciosas. Hoy, está lleno de luz, de risa, de verdad. Las puertas siguen abiertas, pero solo para quien viene con el corazón limpio. Aprendí que no todo el mundo merece entrar, y que el amor verdadero no invade, no exige, no hiere. El amor respeta, escucha y se construye poco a poco. Creía que amar era obedecer, ceder, callar para evitar conflictos, pero el tiempo me mostró lo contrario. Amor no es obediencia, es respeto. Y el respeto comienza cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos. Durante muchos años, confundí silencio con paz. Creía que quedarme callada era lo mismo que preservar la armonía. Pero descubrí que el silencio puede ser más peligroso que la rabia. El silencio te traga, te hace dudar de ti misma, te transforma en espectadora de tu propia vida. Fue el silencio lo que me atrapó tanto tiempo dentro de una historia que no era mía. Y fue cuando decidí romperlo que comencé a liberarme. Hoy, miro hacia atrás y veo no una tragedia, sino una lección. Cada lágrima, cada dolor, cada pérdida, todo tuvo un propósito. A veces, Dios permite que la vida desmonte lo que creíamos sólido para reconstruir algo mejor, más verdadero. Y fue exactamente eso lo que me pasó a mí. Aprendí que la verdad tiene su propio tiempo. No llega cuando queremos, sino cuando estamos listos para soportarla. Y cuando llega, libera. Vi a mi hijo caer, perderse, culparse, pero también lo vi levantarse. El hombre que hoy veo frente a mí ya no es el mismo niño ciego de amor. Es alguien que entiende el peso de las elecciones y el valor de la verdad. Volvió a sonreír, a tener sueños, a creer. A veces, todavía lo encuentro pensativo, mirando a la nada, y lo sé, está recordando. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero se va volviendo más ligero, como una cicatriz que deja de doler y pasa a contar una historia. Sé que el amor que él sintió no fue en vano. Aunque haya sido engañado, amó de verdad. Y amar, incluso cuando duele, nunca es debilidad. Es coraje. Coraje de entregarse, de creer, de intentar. Y la vida, tarde o temprano, devuelve ese coraje en forma de aprendizaje. Cuando pienso en todo lo que vivimos, me doy cuenta de que quizás lo que más me hirió no fue la bofetada, ni las mentiras, ni el control. Fue ver el amor siendo usado como arma. Pero al mismo tiempo, fue ese mismo amor, mi amor de madre, lo que nos salvó. Porque cuando una madre decide luchar, ni la mentira mejor contada resiste. Hoy, nuestra relación es diferente. Más madura, más ligera, más sincera. Conversamos más, reímos más, nos equivocamos juntos, pero con verdad. La confianza,
que parecía perdida, volvió. Despacio, pero volvió. Y cada pequeño gesto ahora tiene un peso enorme. Un almuerzo, un abrazo, un simple te amo dicho sin miedo, todo eso es victoria. Pequeñas victorias que solo quien lo perdió todo entiende el valor. La casa donde antes resonaban gritos ahora está llena de risas. El mismo sofá donde lloré noches enteras ahora es el lugar donde nos sentamos a ver el atardecer, en silencio, pero un silencio bueno, aquel que calma, no el que aprisiona. Y cuando se va, siempre me dice, mamá, prometo que nunca más dejaré que nadie te trate mal. Sonrío y respondo, no necesitas prometer, hijo mío. Basta con que nunca más dejes que nadie te trate así a ti tampoco. Porque al final, la mayor lección de todo esto fue entender que amor sin respeto es prisión. Que perdón sin aprendizaje es repetición. Y que libertad no es huir, es enfrentar. Fue difícil llegar hasta aquí, pero llegué. Y es por eso que digo, con el corazón tranquilo, si tuviera que pasar por todo de nuevo para convertirme en quien soy hoy, lo pasaría. Porque hoy, soy libre. Libre del miedo, libre de la culpa, libre del silencio. Y esa libertad no tiene precio. A veces, cuando estoy sola y el viento entra por la ventana, siento como si el universo entero me abrazara, diciendo, se acabó. Venciste. No por venganza, sino por verdad. Y la verdad, cariño, es el único suelo que no se hunde. Si llegaste hasta aquí, dime, sinceramente, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Fue la bofetada? ¿El audio en el vuelo? ¿O el coraje de una madre que eligió no callar? Quiero leer en los comentarios que te conmovió, porque cada mirada sobre esta historia revela algo diferente, y leo todos los comentarios con cariño. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, es la suscripción lo que le muestra a YouTube que te gustan las historias reales, emocionantes, llenas de dolor, fuerza y recomienzo. Es ella la que me permite seguir aquí, contando verdades que mucha gente intenta esconder. Y no olvides dejar tu me gusta, porque cada like ayuda a que esta historia llegue a quien necesita oír que, incluso después de la caída, todavía existe un nuevo comienzo. Y antes de irte, haz clic en el vídeo que está apareciendo ahora en tu pantalla, es aún más intenso y apasionante que este. La historia que viene a continuación te pondrá los pelos de punta de principio a fin, y te prometo, no podrás dejar de verla hasta la última frase.